ser diferentes, ¿verdad? Cuando algo no existe, o no se da, o no estaba en el mercado, hablando de cualquier tipo de objeto, cosas, ¿verdad? Cuando sale la primera vez es novedad, ¿sí o no? Cuando salieron los celulares, que antes todos estábamos acostumbrados al teléfono de casa, al teléfono de alámbrico, ¿verdad? Y que estaba en la casa. ¿Se acuerdan de esos teléfonos? Hasta ahí, en su momento fue eso novedad, pero cuando pasó el tiempo y la gente que trabaja en la innovación de la tecnología telefónica llegaron a poder inventar y crear el teléfono, no solo que ya no estuviera conectado a la casa o dependiera de una señal de la casa. ¿Se acuerdan de los primeros teléfonos? ¿Se acuerdan que usted trajo? Casi era un maletín ese teléfono, ¿te acuerdas? Aquí le llamaban, ¿verdad? Aquí muchos hermanos yo creo que le llamaban esos ladrillos, ¿verdad? Le llamaban ladrillos, ¿verdad? Y casi un radio de esos que usan, ¿verdad? Las compañías grandes, como una antenota, ¿verdad? Pero usted sacaba su teléfono de y yo, cuando en su colonia, en su trabajo, en su ciudad, de cada uno de nosotros, pues si fuiste el primero, uy, ¿cuánto te salió? A ver, préstame. Por supuesto que no tenían la pantalla que tienen ahorita los teléfonos, pero en ese momento, hermanos, si usted traía un celular, era fuera de lo común. La mayoría tenían teléfonos en su casa, pero muy pocos traían un celular con ellos a donde fuera. Venían grandes y como que entre más grandes, pues más diferente nos veíamos. Después vino otra vez la modalidad, hablando de los teléfonos, y después empezaron a salir unas cositas, ¿verdad? Y algunos llegaron a ser tan novedosos, a mí me llamó la atención, que parecía eso que usan las hermanas, donde lo abren, y espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Y hay algo especial ahí para ponerse más hermosa. Así se veía un celular, pero cosas así era. Y quien traía eso, ¿cómo tan chiquito y tanta tecnología y tantas cosas? Bueno, hasta ahí todos venían ¿con qué? Con botoncitos, ¿verdad? Con teclas. Todos. Bueno, nadie nos imaginamos. Solo el santo en sus películas se imagina, ¿se acuerdan que él sí hablaba así? ¿Va? Él fue el que dio la idea de los teléfonos celulares. Y él veía a las personas así en su carro. Y nunca nos imaginamos que la tecnología podría llegar en el momento que no se usara nada de botones o teclas. Y cuando salió eso, cuando veíamos a alguien que era fuera de lo común, todos traíamos nuestros teléfonos, por muy buenos que fueran, pero todos así. Pero cuando no había nada, no traían un botón por ningún lado, solamente con un código digital, ¿verdad? O al tocarlo, y ya. ¿Cuándo íbamos a pensar en las pantallas de televisión? Cuando salieron las primeras blanco y negro, eso fue ya una nueva etapa en la historia de la tecnología. Pero nunca pensamos que después se le podría poner color, y nunca pensamos que después ya no tendría que ser tan grande, solamente un espacio así largo. Y por supuesto, todavía no nos llega a nosotros, pero ya están las pantallas que son una cortina de un vapor, y que ahí se ve, ya no hay nada, solamente hay una barra en la pared, y ahí abajo empieza una cortina como de un tipo humo especial, y ahí se proyecta la imagen. Claro, nos llega eso. Pero tiene una pantalla. Entonces, pero ya cuando usted va, cuando su tío, por decir, tenían aquello, todos queríamos ir con el tío, con la tía, a ver las películas, o pésame tu teléfono, pero ya cuando todo el mundo tuvo, se hizo ¿qué? Común, se hizo ¿qué? Ordinario. Usted ve que nace el niño y lo primero que pide no es su biberón, es su BlackBerry, ¿verdad? Es su teléfono. El niño lo primero que pide, y usted ha visto a niños pequeñitos que todavía no saben, ¿verdad?, cuántos años van a vivir, pero saben manejar esos aparatos electrónicos más que algunos de nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Los ha visto? Y entonces, pero cuando ya
vuelve común, se vuelve viral, dicen ahí las redes sociales, cuando ya se vuelve algo que todos tienen o que todos dominan, ya deja de ser extraordinario, ya deja de ser diferente, ya deja de marcar una tendencia, ya se hace algo común. Amén. Y ahí es donde se entiende que cuando todo está igual, cuando todo se maneja y procede de la misma manera, los términos son que se conocen como cosas normales, ordinarias, cotidianas, que ya en cuestión de otros términos se le dice la cultura, la costumbre, es algo que se repite y se hace y así lo seguimos haciendo. Entonces cuando viene algo diferente, no necesariamente novedoso, pero a veces es novedoso, cuando viene algo con otras, a lo que estábamos acostumbrados o a lo que ya conocíamos, eso es lo que hace la diferencia. ¿Amén? Y eso es lo que queremos hablar, haciendo la diferencia. Josué y Caleb hicieron la diferencia. Todo el mundo vio lo mismo, pero todo el mundo decía que no se podía. Pero Josué y Caleb dijeron, sí se puede, porque nosotros con Dios podemos hacer la diferencia. Jamás se había construido un barco, no había llovido sobre la tierra, el mar estaba a muchos miles de kilómetros, probablemente lejos de donde vivía Noé. Sin embargo, cuando Dios habló a Noé, Noé se atrevió a hacer la diferencia en su tiempo y construyó lo inimaginable, lo impensable. Noé construyó aquella arca, ¿verdad? Y como loco esperó que los animales, porque los humanos no quisieron, pero los animales sí, y como ellos vinieron, subieron al arca, y así, haciendo la diferencia, se salvó él, su familia y todas aquellas especies que la Biblia nos señala. Porque hizo lo que nadie había hecho, construir un barco o una arca, como dice la Biblia, en medio de la montaña donde no hay agua. Pero él creyó en lo que Dios le dijo e hizo la diferencia. Ahora vamos a ver, ya vimos a tres varones, en este caso a Josué, Caleb principalmente, pero que también se involucra Josué. Ya vimos a Noé. Amén. ¿Cuántos van a predicar que Cristo viene? ¿Cuántos van a predicar? Van a decir, es que Él nos va a llevar a sus moradas eternas. Muchos no creen eso, pero nosotros sí lo creemos. Y estamos esperando a Cristo Jesús. Pero si lo estamos esperando, vamos a hacer lo que hizo Noé, construir el arca de salvación, que es en este caso predicar a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver a mujeres, pero no por eso los varones o los jóvenes no vamos a aprender. Capítulo 2, verso 1, ahí como está cómodo, pero tome su Biblia o acerque su Biblia a alguien si no la tiene. Dice la escritura, verso 1, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron. ¿Está conmigo ahí? Vamos a leer entonces esa parte. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ya desde ahí la historia de Rahab es una historia digna de leer, de estudiar, de meditar. Vamos ahora a Mateo. Rahab, a una mujer ramera. Que si la Biblia es la palabra de Dios y no esconde nada, por supuesto que no. Amén. Da el distintivo que tenía esta mujer en ese momento. Capítulo 1. Vamos al verso 5. La genealogía, dice ese pasaje, si tiene un título su Biblia, en ese capítulo dice la genealogía de quién, o los ascendientes, los que vienen detrás, o la línea, ¿verdad?, genealógica de nuestro Señor Jesús, de dónde Él venía como humano, porque Cristo fue 100% Dios, 100% humano, y su humanidad
venía y traía la genética, el ADN, ¿verdad?, de estas personas. Entre ellas, dice el verso 5, lo leemos juntos: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahora vamos a leer el verso 16, que no vamos a leer todas las genealogías en este momento. Verso 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí hay una mujer que en su tiempo se atrevió, con la intervención de Dios a través del pueblo de Israel, se atrevió a hacer la diferencia. Vamos a entrar al mensaje. A veces uno se acostumbra y a veces uno acepta algunas cosas, o a veces uno toma una forma de vida independientemente por lo que nos haya rodeado y nos haya presionado a tomar cierta forma, cierto estilo, ciertas costumbres, ciertas actitudes. Y nosotros a veces lo reflejamos en una frase: es que así era mi familia. Y estoy hablando de cosas negativas, pues las positivas las debemos seguir cultivando, porque es algo bueno que debemos cultivar de nuestras familias. Pero así como hay cosas positivas, de repente hay cosas negativas. Y lejos nosotros, muchas veces, de querer marcar un punto diferente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra existencia, a veces nos conformamos diciendo: no, pues es que así. Hablando de las enfermedades, cuando el médico nos dice de cierto tipo de enfermedades que son genéticas o que se pueden ir transmitiendo, de repente nosotros, bueno, pues es que el doctor ya dijo, ¿verdad? Como yo vengo de una familia, o mis padres, o mis abuelos, o mi familia, ha pasado esto, ¿verdad? Ya estoy en esa expectativa de que ya va a venir y la tengo que aceptar, porque pues ya la traigo. Nos conformamos a seguir el mismo patrón, en este caso de una enfermedad. No, es que en mi familia siempre ha pasado ese problema, siempre ha habido la separación, siempre ha existido el divorcio, siempre, todos, y entonces nosotros igual como que aceptamos que así tiene que en algún momento, pues de algún modo así va a ser con nosotros también. No, pues es que ninguno de mi familia estudió, ninguno salió a trabajar, no, todos ahí, ¿verdad? Dependiendo unos de otros, pero no, nadie se atrevió a hacer cosas diferentes, tratar de avanzar un poquito más. Si no, pues, ¿a qué no yo? Si no lo hizo fulano, que es el mayor de todos, o no lo hizo Mengano, que es el que le dieron el apoyo para estudiar, yo para qué, yo no voy a servir para eso. Y de repente nosotros, sin querer, nosotros aceptamos algo ordinario que en su momento Dios, a veces y muchas veces, es realmente así. Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. Un día, Jesús de Nazaret se acercó, llamando a sus discípulos, y en la novedad, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este es el que yo les he estado hablando en todo este tiempo. Y cuando la gente escuchó aquello, muchos se fueron tras Jesús, y algunos de los discípulos de Juan también, entre ellos Felipe. Y Felipe, dice la Biblia, que encontrando a Natanael le dijo: hemos hallado al Cristo, el que mencionaron los profetas. Y Natanael, sincerote, Natanael radical, Natanael realista,
Y conociendo un poco de la historia de Nazaret, que de aquel pueblo, de aquella aldea, no se había levantado en la historia ningún personaje digno de renombre. No se había hecho algo que resaltara y hiciera notorio aquel pequeño pueblo de Nazaret. Por tanto, con un poco de dureza, le contesta al que lo está invitando y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es que de repente, hermanos, nos cargamos una fama que la gente dice: ¿y será que tú vas a cambiar? ¿Y será que tú vas a ser diferente? ¿Y será que realmente vas a sanar? Pero la Biblia dice que aquel varón le dijo: ven y mira que si hay alguien diferente. Y ese era Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios ocupó el pueblo más ordinario, más común, para levantar. Y luego, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la frase? ¿Cómo dicen los cantos? ¿Cómo nosotros reconocemos a Jesucristo? No dice la Biblia y no decimos nosotros, sino decía aquel tiempo: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret hizo la diferencia en aquel tiempo. Y probablemente Dios en esta ocasión quiere que tú hagas la diferencia en Cárdenas, en tu colonia, en tu familia, o en el rumbo que tu vida se está dirigiendo y dices: no, se me hace que voy para lo mismo, se me hace que va a ser lo mismo, se me hace que no me vas a sobrellevar la vida, ni modo, ya me tocó. No, Dios puede hacer la diferencia en tu vida si haces lo que Rahab hizo. ¿Cómo logró Rahab? ¿De qué manera? ¿Qué cosas hizo ella que la llevaron a marcar una diferencia? Hay una palabra que nos revela su personalidad y dice la Biblia: a casa de una mujer que era ¿qué? Ramera. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta mujer? Y que de estar en el anonimato, de estar en una vida, por la razón que haya sido, por religión, o porque en ese tiempo se veía bien ese trabajo tan degradante para ella como mujer, ya sea por la devoción de su fe, de sus ídolos, por la cultura de los cananitas, independientemente de aquello, aquella mujer después aparece en el linaje específico de nuestro Señor Jesucristo. No aparece nadie más de esos cananitas o de esos habitantes de Jericó, pero sí aparece quien, Rahab, la prostituta. ¿Cómo fue que de una vida de prostitución, de una vida de ramera, se convierte en un instrumento donde Dios la usa en la historia para que formara parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? No fue parte de cualquier genealogía, fue la genealogía de nuestro Señor. Eso es una gran diferencia. Tú puedes hacer la diferencia si le permites a Dios obrar en tu vida. Pero quizás la pregunta es: ¿cómo lo hizo? Creo que no hay mucho que decir, o no necesitamos explicar mucho sobre la vida, el trabajo de Rahab. Cuando los hombres llegaron allá, ella los recibió como cualquier otro hombre, como cualquier otro extranjero que iba por los servicios de ella como mujer. Y cuando ella los saluda, todo va bien, pero cuando los hombres le manifiestan, cuando aquellos dos varones le manifiestan el propósito y la razón por la cual se encuentran ahí comenzó el momento, comenzó una situación en la cual Rahab empezó a trabajar, y ahí vemos cómo fue que marcó la diferencia, porque aquellos hombres no iban por el servicio de ella, aquellos hombres no iban para poder tener un poco de pasión con ella, aquellos hombres no la habían buscado por su cuerpo, no la habían buscado por su placer de ellos, o solamente por la satisfacción de ellos, carnal, pasional, como usted quiera llamarlo. Ellos la habían buscado por otro motivo.
la gente sabía que tú ibas por ciertas cosas, que tú apuntabas a ciertos objetivos, pero hoy regresas y ellos saben que tú vas diferente, vas con una actitud diferente, con una mentalidad diferente, porque ahora llevas un mensaje diferente, no solo en tu boca, sino en tu vida misma. Y eso sorprende. Cuando te ofrecen una vez más la bebida y dices, no quiero. Obvio que no es pozol ni Coca-Cola. Cuando te ofrecen, vamos para acá. Y usted sabe, ese para acá ya sabe para dónde es. Usted ya lo sabe. Pero cuando usted dice, no necesito ir para allá, he venido con otro propósito, pero no vamos a salir, no vamos a hacer esto. No, hemos venido con otro propósito. Porque los que hacen la diferencia, marcan la diferencia en otros y provocan a otros a hacer la diferencia. Y aunque Rahab quizás anhelaba en su corazón un día cambiar de trabajo, cambiar de vida, cambiar de modo en el que ella se encontraba, no le gustaba, al final no satisfacía, quizás tenía necesidad, pero no encontraba la manera de ser diferente, de cambiar, hasta que llegaron estos varones. ¿Y qué fue lo que marcó aquí? Quiero que escuche con atención lo que dice el pasaje aquí de Josué. Si lo busca conmigo, vamos a ver por lo menos 3 cosas que Rahab hizo que provocaron en su vida una diferencia. Ahí en el capítulo 2 de Josué. En el verso 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ¿ustedes se acuerdan que los escondió? Verso 9, quiero que lea conmigo, esta era la información, el pensamiento, esto era lo que estaba en el corazón y en la vida, en la mente de aquella mujer, cuando llegaron los espías. Ella lo revela en el verso 9 diciendo, lee conmigo por favor, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído, otra vez, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo, otra vez, habiendo oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este es el pensamiento y mentalidad a causa de toda la información que le ha llegado a Rahab acerca de Dios y del pueblo de Israel. Verso 12 dice, os ruego, a causa de eso, ella hace un ruego, pero nos detenemos en esa porción. La Biblia dice, en Hebreos 11, que por la fe, Rahab recibió a los espías en paz. Cuando aquellos hombres llegaron y le dijeron el motivo, ella tenía 2 opciones: o esconderlos o denunciarlos. Rahab era ciudadana de Jericó y Rahab tenía un compromiso con Jericó como ciudadana. No tenía ningún compromiso con esos espías, pero cuando ella los esconde, cuando ella evita a los guardias que llegan diciendo, aquí hay 2 hombres que se nos han informado, que han venido contigo, son espías, nos dicen que son espías, entrégalos. Ella dice, no, sí, ciertamente vinieron aquí, estuvieron aquí como cualquier otros hombres, pero ya se fueron, salieron por allá, vayan por favor por ellos. Y así evitó que los 2 espías fueran atrapados.
Después de eso, cuando ella ya sube al terrado para decirles a ellos, ¿saben por qué actúe así? Y eso es lo que nos dice Hebreos. Rahab, por fe, recibió a los espías en paz. Hebreo nos dice que por la fe fue lo que movió a actuar a ella de esa manera. Y Romanos nos dice el apóstol Pablo, es pues la fe, no, ese es Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Romanos dice, así que la fe es ¿por qué? ¿Cómo queremos que la gente tenga fe si no están escuchando el mensaje de salvación de nuestros labios? Porque la fe no se da en automático, la fe se da a causa de oír la palabra de Dios, a causa de oír del Dios de los cielos, a causa de oír las maravillas del Señor. Ella le dice a ellos, nosotros hemos oído, ha llegado a nuestro oído, nosotros hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho. Y ella le dijo, y yo sé que ese Dios de ustedes es Dios, ¿qué cosa? ¿A dónde? ¿Es Dios a dónde? ¿Y dónde también? ¿Cuánto dicen Dios es Dios arriba? Amén. Dios es Dios abajo. Aleluya. Porque algunos creen nada más en Dios, pero como el Dios arriba, el Dios que hace las cosas allá, el Dios que manda a los ángeles, el Dios que organiza desde allá. Pero la Biblia nos dice que Rahab tenía una fe que se había alimentado a causa de los dichos de lo que Dios había hecho en el transcurso del camino de Egipto a la tierra prometida. A ella le había crecido una fe que decía, ese Dios es Dios arriba, pero es también Dios abajo. Si el pueblo de Israel duró 40 años en llegar a las orillas de Canaán o al río Jordán, probablemente Rahab no había nacido cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Rahab era una mujer joven todavía, y en lo que ella creció con aquella información que los forasteros venían dando de aquel pueblo que venía avanzando en el desierto y aquel Dios que venía haciendo maravillas acompañando a su pueblo. Cuando ella fue adulta, aquella información se iba renovando, porque cada año Dios hacía algo nuevo, algo poderoso, algo fresco con el pueblo de Israel. Una batalla ganada por el pueblo de Israel venía y los forasteros que pasaban por ahí te daban la información. Y lo más reciente era que del otro lado del Jordán, donde se encontraba Jericó, ahí estaban otros reyes poderosos, vecinos de ellos, pero que ahora por medio de su pueblo había acabado con ellos y su pueblo. Decían, no solamente lo que decían que sucedió en Egipto, no solamente lo que dicen que sucedió en el transcurso de su caminata por el desierto, es lo que están diciendo que está sucediendo en este momento. Hermanos, no solo lo que Dios hizo en el pasado, no solo lo que hizo en el ayer, es lo que Dios está haciendo en este tiempo, es lo que Dios está mostrando en este tiempo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La fe tiene que crecer, la fe tiene que ir en momento. Dios es capaz de hacer la diferencia en cualquier época y momento, siempre y cuando haya una generación que le crea su palabra y crea sus dichos. Ser pecador es fácil, ¿sí o no? Ser pecador es fácil. Ser cristiano del montón es fácil. Ser crítico es fácil. Culpar a los demás es fácil. Pero tomar su responsabilidad y decir, Dios, haz la diferencia conmigo. Si José pudo, ayúdame a mí a poder también. Porque creo que José pudo, porque Dios estaba con José. Porque si usted no viene a buscar una diferencia, hermano, usted se equivocó de lugar. Si usted no tiene fe para que Dios marque una diferencia en su vida, usted está equivocado. Porque yo no encuentro a otra persona que pueda marcar una diferencia en nosotros. Solo el Dios de los cielos, solo el Espíritu Santo, solo aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo estoy para marcar diferencia, porque es lo que Dios me ofrece.
Yo era un pecador, pero Él me dijo, ahora eres mi hijo. Yo era un miedoso, pero ahora Él me ha dado valor. Yo no sabía a qué le tiraba la vida porque no tenía ni sentido, ni idea de la vida. No veía nada en la casa que me apuntara sobre algo que valiera la pena por lo cual vivir, por lo cual esforzarse. Pero Él me dijo, yo tengo un propósito eterno para tu vida si tú tan solamente crees en mí. Y cuando venimos a Dios y venimos a Cristo, venimos porque queremos ser diferentes. Dicen, si quieres ir al infierno no tienes que hacer nada. Sin Cristo todos vamos al infierno. Pero si quieres irte al cielo, tienes que hacer algo. Y eso es buscar a Dios. Entonces, todo eso fue lo que llevó a ella a tomar estas tres acciones. La primera, recibió a los espías en paz. Fue por fe, fue a causa de lo que escuchó y ella entendió que a ese pueblo, a esa descendencia se le debía de tratar diferente. Pero fue la fe en Dios lo que hizo que ella marcara la diferencia. Y lo primero que hizo fue que los trató de una manera diferente a causa del Dios que venía con estos hombres. A causa de qué pueblo eran ellos. A causa de qué Dios estaba con ellos. Y los recibió diferente. Esto me lleva a pensar cuando Dios le dice a Abraham, no te preocupes, serás forastero, irás de tierra en tierra, de pedazo en pedazo, irás caminando, tú no vas a quedarte en un solo lugar, pero no te preocupes, bendito los que te bendijeren. Y es que cuando tú tratas a la gente de Dios de manera diferente, cuando tú tratas al hijo, a la hija de Dios de manera diferente, hay bendición en ellos y sobre tu vida se va a empezar a marcar una bendición diferente. La Biblia dice, muchos no supieron, pero cuando ellos atendieron a personas que desconocían de manera diferente, muchos de ellos atendieron realmente a ángeles. Ahí estaba Lot, en Sodoma y Gomorra, y de repente llegan unos hombres extraños porque se ven diferentes, reflejan una actitud diferente, hay un semblante diferente, sus palabras son diferentes, su actitud es diferente, su porte es diferente. Y entonces Lot entiende que esta gente es diferente, es especial. Y Lot les dice, no, vénganse para acá, sabiendo cómo está la ciudad, sabiendo lo que reinaba en la ciudad, les dice, los trata diferente. Y para cuando él reacciona, él después se da cuenta que esos seres diferentes eran ángeles enviados de parte de Dios para rescatarlos de ese castigo que estaba sobre esa ciudad. Pero ¿qué fue lo que hizo que Rahab marcara la diferencia? El haber escuchado de Dios le permitió tomar una acción con estos hombres de manera distinta, de modo que los recibió en paz, los libró de su propio ejército, los libró de su propio rey y los escondió, dice la Biblia. Eso la llevó a ella a marcar la diferencia totalmente en su vida. Lo segundo que hizo fue, cuando ella levanta un ruego, tú debes de tomar una actitud diferente con un hombre o una mujer de Dios, con un hijo o una hija de Dios. La Biblia dice, lo que le hace a ellos, le dijo Cristo, a mí me lo hace. Si usted maltrata, pastor, pero es mi hijo, porque así somos los papás, es mi hija, voy a tratar el piso con ella, con él. Pero no se te olvide que también es hijo de Dios. Y no confundas las responsabilidades y las funciones, que después de eso, también cada persona que cree en Cristo es un hijo de Dios. Y ella lo trató diferente. Estos hombres no la usaron por su cuerpo, como dijimos, pero estoy seguro que el que se casó salvó era uno de los espías. Él dijo, esta mujer vale la pena, no importa su pasado, pero esta mujer vale la pena. Esta mujer está dispuesta, esta mujer es de fe, esta mujer es de decisión, esta mujer no se va a conformar. Y la Biblia dice que fue salvo, del cual tuvo un hijo llamado Boaz. Y aquí lo mostró. Y lo segundo que hizo, cuando ella ya empezó a ver y todo, pero tenía una información, y en esa información, vamos
verso 13, y que salvaréis la vida, ¿a quién? A mi padre, ¿a quién más? A mi madre, a mis hermanos, hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas, ¿de qué? De la muerte. Cuando Dios decretó el juicio que se llevó a cabo por medio del pueblo de Israel sobre estas naciones, específicamente sobre Jericó, cuando Dios terminó eso, ahí se incluía a Rahab. En ese juicio de acabar con esas ciudades también estaba incluida Rahab, su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas y todo lo que ellos tenían. Recuerden que Jericó, cuando fue conquistada, todo lo que se quedó ahí en Jericó fue quemado delante del Señor. Entonces nos vemos aquí que ella hizo un ruego, porque la fe es acción. La fe no solamente es un pensamiento que dice, a mí se me hace, a mí se me hace. La fe es que dice, Dios va a hacer esto, Dios ha dicho esto, la palabra de Dios dice esto, y eso nos empuja a hacer algo, porque si no solamente es un conocimiento, solamente una información, pero cuando usted escucha aquello que viene de Dios, lo escucha con un corazón noble, sincero, dispuesto, aquello le empieza a empujar a hacer algo diferente. Por eso, no confunda que hay gente que tiene información y conocimiento de la Biblia, pero que no ha escuchado la voz de Dios, porque la voz de Dios, porque el helada de Dios nos despierta fe, nos alimenta fe. Y cuando ella escuchó, dijo, estos los trato diferente, porque estos representan a Dios. Segundo, digo, yo a estos les voy a rogar, les voy a suplicar. Y ella suplicó y dijo, aquí viene destrucción. Yo les suplico que salven a mi padre, yo les suplico que salven a mi familia. Que así como yo he hecho misericordia con ustedes, así como no les denuncié, así como no les entregué, así como yo me juzgué mi vida para poderles librar, así yo espero que también ustedes. La Biblia dice que lo que los hombres quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. Y la apeló, no sabía eso, pero ella apeló a aquello que había hecho. Y le dijo, por favor, les ruego, estamos en la lista, viene destrucción, viene muerte, pero yo les ruego que les perdonen, que los perdonen, por favor, que no los vayan a matar, a ellos y las cosas de ellos, que nos den vida, por favor. ¿Cómo dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Y eso está abierto. No dice, clama a mí solamente por ti y yo te voy a responder lo que tiene que ver contigo solamente. El pasaje dice de manera abierta, clama a mí lo que tú quieras clamar a mí y yo te responderé. La Biblia dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. Quizás tú ya estás diciendo, bueno, tengo la oportunidad, tengo la bendición, pero no así mi padre, no así mi madre, no así mis hermanos, no así mis hermanas, no ellos no conocen a Cristo, ellos están hundidos en el pecado y la paga del pecado es muerte, tarde que temprano vendrá sobre ellos. No es posible, pero tú puedes hacer la diferencia por ellos si empiezas a clamar a Dios a favor de ellos. Estas acciones de tratar a la gente de Dios diferente, esta acción de rogarle a ellos, en este caso de rogarle a Dios, llegaron unos hombres y le dijeron, Señor, te traemos una petición, no es nuestra, es de aquel centurión, Señor, que vive por allá. Él ha sido un hombre bueno para nosotros, nos ha bendecido, por favor, Señor, hazle el milagro. Otros estaban rogando. Es que cuando tú quieres ver la diferencia, tú te abres camino. Y no importa lo que otros piensen de tu actitud. Mira cómo le está pidiendo, mira, parece que le está suplicando. Pero tú lo que estás buscando es buscar la manera de hacerte tornar a Dios hacia tu vida para que Dios haga la diferencia entre tu vida y los tuyos de los demás.
pero cuando escuchó de Dios, quiso hacer la diferencia. Tercero, ¿cómo marcó la diferencia? Número uno, tratando diferente a la gente de Dios a causa de la fe. Segundo, rogando, sabiendo que era cierto todo lo que se decía y sabía que la muerte llegaba, entonces rogó él. Y tercero, siguiendo las instrucciones. A veces queremos que las cosas se den en nosotros. A veces queremos que las cosas sucedan y a veces nos preguntamos, ¿por qué no pasa conmigo? ¿Por qué a mí no me sucede esto? ¿Por qué no pasa en mi vida esto? ¿Por qué esto otro? Nos preguntamos muchas veces. Y a veces la respuesta es, no seguimos las instrucciones que Dios nos dejó para llegar a ese punto de bendición. Y Rahab dijo, les ruego por favor, y él le dijo, está bien, por supuesto, te escuchamos. Y le dieron las instrucciones, le dieron, hermanos, las indicaciones. Vamos a ir al verso 14. ¿Está conmigo? Lo leemos. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchamos al monte para que los que fueron tras vosotros no les encuentren, y estando escondidos allí 3 días hasta que os hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Verso 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento porque nos has juramentado. Ella respondió, así, ¿cómo dijo? Y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Para marcar la diferencia, tú debes de entender qué clase de Dios tienes, pero tú debes de entender que Dios opera a través de sus instrumentos. Y cuando tú tienes un actuar diferente para con los instrumentos de Dios para tu vida, ahí vas a empezar a marcar la diferencia. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y a orar a Dios, ahí vas a marcar la diferencia. Pero no solo ello, este pasaje nos enseña que cuando seguimos las instrucciones que se nos dan, cuando nos sujetamos a un compromiso, cuando nos hemos metido en una palabra comprometida y seguimos al pie de la letra las indicaciones, ahí estará el tiempo de marcar la diferencia. La Biblia dice, hablando del rey Saúl, cuando lo exhorta el profeta Samuel, le dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Porque hay gente que para evadir quiere hacer algunas cosas diferentes, menos las que se les ha encomendado o las que se les ha comprometido. Pero si queremos hacer diferencia, nos tenemos que aprender. Y esta mujer dijo, así sea. Y cuando ellos se fueron, lo que hizo fue colgar. Y después vemos en el capítulo 6 que juntó a toda su familia en su casa. Vamos al capítulo 6. Verso 21, capítulo 6, verso 21.
Póngase de pie, por favor. Vamos a leer 6:21. Después de todas las vueltas y toda la alabanza y griterío según las indicaciones del Señor, el verso 21 nos dice, lo leemos juntos: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mire qué dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Puede sentarse. ¿Vio que esta mujer hizo la diferencia? Un día se cansó de ser aquella mujer que vendía su cuerpo. Un día se cansó de ser aquella mujer que por necesidad tenía que hacer este tipo de trabajo. Un día se cansó de aquella vida y dijo: mi vida tiene que ser diferente. Hay un Dios al que no conozco. Hay un Dios que sí ama. Hay un Dios que sí se acerca al pueblo. Hay un Dios que no pide degradación en sus pueblos, sino le levanta las exigencias morales, se las eleva. Hay un Dios que cuida a su pueblo, que va con él. Pero ese Dios está lejos de mí. Ese Dios no es para mí. Oh, cómo uno se acercaría a ese Dios. Y cuando llegaron los espías, ella entendió también que ese Dios se estaba acercando a ella, porque la Biblia dice que somos representantes de Cristo Jesús en la tierra, que cuando nosotros vamos en su nombre, Él está con nosotros, que cuando nosotros hacemos su voluntad, seguimos sus planes, seguimos sus propósitos, la Biblia dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ella entendió que a través de aquellos hombres espías, Dios se estaba acercando a ella y dijo: ahora sí, viene el tiempo de cambiar. Yo quisiera ser parte de ese pueblo, yo quisiera ser parte de esa nación, pero soy cananita, estoy acá, estoy determinada, estoy enjuiciada también con los demás. Todos estamos confundidos, todos estamos temerosos, el miedo nos ha atrapado. Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer con ese pueblo, pero a mí me gustaría ser parte de ese pueblo. Y cuando llegó la oportunidad, en fe actuó, en fe trató a estos hombres, en fe les rogó, en fe les pidió un juramento, el cual ellos se comprometieron, y en fe siguió las instrucciones. Le dijeron: tú no tienes que hacer mucho, pero sí tienes que hacer lo siguiente. Por favor, este mismo cordón rojo que nos has facilitado para bajarnos, lo vas a dejar ahí, lo vas a poner ahí en tu ventana y en la muralla, y vas a juntar a tu gente, la vas a traer. Y entonces dice la Biblia que ella, según la Escritura, nos muestra que ella hizo todo aquello. Y cuando vino el pueblo de Israel, hermano, eso fue tremendo. Ellos primero marcharon un día, 2 días, 3 días, 4 días. Eso les pareció raro, extraño a Jericó, a su rey, a sus soldados, a toda la nación, a toda la ciudad. Le pareció raro. Un día una marcha, un día otra marcha, 6 días una marcha. El 7º día se levantaron más temprano que nunca y ya no dieron solamente una marcha, dieron 6 marchas. ¿Cómo estaba la familia de Rahab? ¿Cómo estaban sus sobrinos? ¿Cómo estaban sus cuñados, sus cuñadas? ¿Cómo estaba su padre, su madre? ¿Cómo estaban los familiares que le hicieron caso, que creyeron a su palabra? Tranquilos. La diferencia ya se está haciendo. Ya yo hice algo. Ya yo comprometí algo.
yo ya trabajé en algo, no se preocupen, no vamos a morir. Pero, y cuando aquellos israelitas llegaron a la séptima vuelta y empezaron a gritar con gran frenesí, con gran júbilo, empezaron a tocar las trompetas y se empezó a estremecer, amados hermanos, la muralla, se empezaron a caer, a derribar, se empezó a hacer todo ese juicio a través de aquel movimiento del pueblo de Dios. Hermanos, aquellos estaban temerosos también, pero Rahab estaba segura que había empezado a marcar la diferencia. Y cuando ellos iban a atacar para acabar con toda persona, que la Biblia especifica allí, nos dice la Biblia que Josué les dijo: ¿saben qué? Tengan cuidado con la mujer llamada la ramera, sí, la que se prostituía, sí, la que había vendido su cuerpo toda su vida, sí, aquella que hizo sus ganancias a causa de una vida promiscua, sí, esa, pero esa ha hecho la diferencia. Por tanto, ustedes marquen la diferencia con ella. No la toquen, ni a nadie ni nada de lo que esté en su casa. El divorcio probablemente es una maldición sobre tu familia. La muerte prematura probablemente es una maldición que a veces decimos: Dios mío. Las enfermedades genéticas probablemente es una situación que nos dicen, y de algún modo psicológico, como dicen: cuídate porque se te puede desarrollar, lo traes. El no avanzar en la vida, el quedarnos siempre en los topes, a la mitad del camino. No, pues es que hasta ahí hemos llegado la familia, hasta ahí hemos llegado nosotros. No hay nadie que estudie, no hay nadie que se prepare, no hay nadie que haga algo diferente. Un espíritu de mediocridad, un espíritu de pasividad, un espíritu de flojera, un espíritu de indolencia está en nosotros, que lo hemos aceptado. Pero yo encuentro en la palabra de Dios que hay un tiempo en el cual tú y yo podemos hacer la diferencia, no solo en esas áreas, sino en lo más importante: la salvación eterna de nuestra familia, la salvación eterna de los nuestros. Y Rahab lo hizo cuando tuvo fe en aquellas proezas de Dios, cuando tuvo fe en el Dios de Israel, cuando escuchó aquello, cuando vio aquellos mensajeros de Dios. Ahora, entonces tomó e hizo la diferencia. Si quieres que algo diferente pase en tu vida, tienes que empezar a actuar por fe de manera distinta. Yo no moriré, yo voy a vivir. Esta enfermedad no me detendrá, este problema no